Estamos en esta serie, El temor del Señor. Y tal vez han estado preguntando cómo puede o cómo es que el temor del Señor se conecte con la visión 2018, lo cual que estamos hablando de las abundantes riquezas de su gracia. Y cada semana llevo el versículo clave de este año, desde el año pasado, de hecho, más o menos ya hace un año, los últimos de octubre, Dios sembró en nuestro espíritu la visión 2018. Y desde entonces, Laura y yo estamos meditando, pensando, orando, buscando dirección para la iglesia, para gente en la roca, sí, pero también yo creo que es para el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Y vemos dónde se conecta. Vamos a regresar a nuestro versículo clave, que se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 7. Y dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mientras que medito en estos versículos, lo que siento que el Espíritu Santo nos habló, y es de ahí de donde nació esta serie, y les recuerdo, es que para que nosotros podamos mostrar las abundantes riquezas de su gracia, necesitamos, puedo usar la palabra, exige un entendimiento completo y concreto de qué es nuestro estado como ser humano. ¿Están conmigo? Porque es por gracia somos salvos y es por gracia que tenemos abundantes riquezas. Pero hoy día vemos, y hablamos de eso la semana pasada, y hoy va a ser como una continuación del tema de la semana pasada. Es que muchas veces no entendemos realmente qué es o cómo es la gracia. Porque la frase, lo cual que Pablo usa y dice: estábamos muertos en pecado. Si meditamos solamente sobre esta frase, debe traer muchas convicciones a nuestro corazón. Hoy día vemos extremos en la moralidad del ser humano, tristemente dentro y fuera de la iglesia, ¿cierto o no? Y hablamos de eso la semana pasada. Vemos extremos de cosas que ves en las noticias y ¿en serio pasa eso? Otro ejemplo hoy día, y por lo cual que estamos enfocando en la continuación. La semana pasada hablamos acerca de la conciencia moral, que el temor de Dios debe crear un estándar de moralidad en nuestras vidas, lo cual que se refleje no solamente en un lugar de celebración, sino en la vida diaria de cada uno que se llama hijo de Dios, ¿cierto o no? Haz de cuenta, una de las definiciones de la palabra en hebrea, temor, el temor del Señor, la palabra temor, dice que un estándar para caminar en moralidad. Me pregunto, ¿por qué vemos tantos extremos en la moralidad del cristiano y también de la sociedad hoy día? Enfocamos eso la semana pasada, pero también hay ejemplos y cosas extremas que dices, ¿en serio? ¿Cuántos de ustedes han visto de la Miss España? O Mr. España, pues. Que ahora están alabando a un hombre transgénero que ahora va a ser presentado como mujer de Miss España. Y hemos llegado, para mí es como una locura en algunos extremos de la sociedad que decimos, ¿en qué onda con eso? ¿Qué está pasando?
¿en serio? Eso es algo que están diciendo que está pasando, como que, ok, ahorita le voy a apagar la tele y me despierto de ese pesadilla. Y después digo, no, es real. Y digo, ¿por qué? Yo creo que una de las razones, es lo que vamos a enfocar hoy, vemos tantos extremos de moralidad dentro y fuera de la iglesia. Y la razón por qué yo creo es porque no tenemos un temor del Señor basada bíblica en nuestros corazones, primero como cristianos, y después no lo hemos adecuadamente o correctamente transmitido ese sentir a la sociedad, a través del voto, a través de la predicación de la palabra, a través de vivir un estándar bíblico. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Y les digo por qué. Y yo creo que muchos se van a conectar con el tema del día de hoy, porque en lugar de temer a Dios, tememos al hombre. Y hoy lo que vamos a enfocar más en esa área es lo que el Señor me muestra, es que la razón por qué hay extremos en la moralidad en nuestra sociedad es porque tememos más al hombre en lo que opinan las personas que opina Dios y lo que piensa Dios. ¿Cuántos de ustedes están conmigo? ¿Cierto o no? El temor del hombre. Existe un gran dilema hoy día y desde siempre dentro de los jóvenes, tanto como adultos cristianos, y la siguiente pregunta es eso: ¿qué debo hacer para ser aceptado o para dar un buen testimonio a esta generación o a mis amigos, compañeros, etcétera? ¿Cuántos de ustedes, no tienen que levantar la mano si no quieres, pero cuántos de ustedes han preguntado algo similar a sí mismo, mínimo una vez en su caminar con Cristo? ¿Qué debo ser yo? ¿Por qué las personas de mi salón no me aceptan? A ver, estoy hablando de los jóvenes ahorita, los que están en la prepa, los que están en la secundaria, 12 años en adelante. ¿Sí? Yo entiendo cómo es vivir como cristiano en tiempos difíciles, en tiempos de burla, en tiempos de aislamiento o que te rechazan, tiempos de rechazo. Yo era el joven que sentaba solo en la comida o en el recreo o jugaba yo solito, como niño, como joven en la escuela. Muchas veces. Yo siempre oraba por un amigo cristiano. Y gracias a Dios, cambiamos muchísimas veces de casa, pueblo a pueblo, y a partir de los 11 años, 10 años de edad, cambiábamos cada año o cada 6 meses de casa y de pueblo y de escuela. Yo fui a 4 preparatorias diferentes. En Estados Unidos son 4 años de prepa, entonces cada año de prepa yo estaba en otro pueblo con gente nueva, con diferente ciudad. Y cada vez Dios contestó mi oración y siempre tenía un amigo cristiano. Porque dice, donde hay 2 o más reunidos, ¿qué? Dios está ahí. No tenía muchos amigos como joven, pero Dios siempre me daba un amigo. Porque yo oraba, Dios, a la nueva escuela necesito un amigo. Y a veces hasta que los que se llaman cristianos no viven de acuerdo de lo que tú lees en tu Biblia a veces, o lo que tú veas en la vida cristiana, y dices, ¿en serio? ¿Son los mismos de la oración de la mañana y están burlando de fulana y están haciendo tales cosas después de la oración? Es que tuvimos oración cada mañana en la escuela. Todos los muchachos cristianos en una escuela, ¿dónde estaba? Nos reunimos en la mañana a orar por la escuela, a orar por las personas, etc. Y a veces los mismos que estaban en la oración en la mañana, durante la semana o entre semana y cosas así, durante el día en los salones, dices, ¿en serio? Bueno, tal vez no ven las cosas como yo los veo. Se dicen cristianos, pero viven de otra manera extrema. Y desde joven yo tenía mucha confrontación en ese tema, el temor del hombre. Hoy día lo ha superado y no temo lo que piensa la gente. Por eso puedo compartir libremente y no tengo pelos en la lengua, ¿verdad? Pero no siempre fue así.
En un tiempo, si pueden pensar que Natán era un muchacho que no hablaba mucho con los que estaban a su alrededor, ¿verdad? Que tenía temor de lo que pensaban sus compañeros de salón. Yo era muy tímido de decir algo, o no quiso siempre ser el primero o el único que dice algo, ¿verdad? Yo recuerdo en el último año de la prepa, yo estaba en una preparatoria que era muy liberal pues. Entonces promovieron todo lo que, cuando yo era joven, 15, 16, 17, hasta los 18 años, estaban promoviendo, apenas estaban iniciando el gran movimiento de LGTB, o sea, de homosexualidad y expresión del amor, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que yo llegaba diario a mi locker y estaban dos muchachas, voy a buscar palabras amables, pero muy abrazadas y con mucha pasión con los besos. Ahí en el pasillo, abierto enfrente de todos, ahí está en el locker. Todos los días. Y ellos sabiendo que soy cristiano. Y siempre volteaban a mí y decían, a ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, pues nada. Pum. Al terminar el año, yo decía, hay un amor más profundo que eso. Oh, empecé a sembrar semilla en ellas. ¿Sí? Entonces yo entiendo más o menos qué está pasando. Hoy día ya van a otro extremo. Que ahora unos muchachos ni saben cuál baño usar. ¿No? A ver, que voy a esta o voy a esta, me va a regar. ¿No? Estamos en un estado de locura como sociedad, a veces como país, o hasta está en todo el mundo. ¿No? Y la razón por qué es porque es bíblico. ¿Es bíblico, Natán? Sí, es bíblico. Les voy a decir, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pablo escribe a Timoteo. Yo creo que estamos viviendo ese versículo hoy día. Estudia todo capítulo 3. Pero versículo 1, Pablo empieza a decir a Timoteo, yo voy a leer de la versión traducción lengua actual, porque me gusta cómo lo define aquí, pero también lo tenemos Reina Valera en la pantalla. Dice, debes saber, Pablo hablando a su hijo espiritual, Timoteo, que es pastor de una iglesia. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Otra versión dice, vamos a vivir y estar en tiempos difíciles. ¿Cuántos de ustedes han experimentado dificultad en los últimos 15 días? En el trabajo, con la familia, en casa, ¿no? En la escuela. Y lo vemos más y más y más y más. Tiempos difíciles ya están aquí. Dificultades están enfrente de nosotros todos los días. Decisiones complejas. ¿Se lo digo o no lo digo? ¿Defiendo a Jesús? ¿No defiendo a Jesús? Punto aparte. Jesús no necesita que lo defiendes. Jesús quiere que tú te pones de pie y experimentas su presencia a través de ti. Es por nuestro bien, no por su bien. Porque Él ya lo hizo. Él está sentado en su trono. Amén. Es por nuestro bien cuando hablamos o cuando es por nuestro mal si no hablamos. Bueno, eso es extra. ¿Sí? Entonces dice Pablo que vamos a estar en tiempos difíciles. Preguntamos lo siguiente. Un gran dilema que tenemos, aún siendo como cristianos, y yo lo tenía desde joven. ¿A quién debo agradar? ¿A quién debo hacer caso? Porque dice Pablo, según la palabra, que va a haber un tiempo cuando lo malo parece como algo bueno. Y desde el Antiguo Testamento nos enseña. Y que lo bueno parece malo. Yo lo someto a su comprensión o su decisión, pero yo creo que estamos ahí. Como sociedad, como mundo, como iglesia cristiana. ¿Cierto o no? Yo creo que estamos en esos tiempos. Lo malo se parece como bueno, lo bueno se parece como malo. Entonces la pregunta para el cristiano, y sobre todo el joven cristiano o los que son nuevos en la fe, ¿quién debo agradar?
Muchos de nosotros sabemos la respuesta bíblica, o yo lo llamo la respuesta de la escuela dominical. Dios, Jesús, Cristo, ¿no? Y eso sí es cierto, pero la pregunta más allá es, ¿por qué? ¿Por qué debemos agradar a Dios en este asunto? ¿Sabes que tienes una opción? No es a fuerzas vivir para Cristo Jesús. Pero si quieres lograr vivir sanamente y tener un propósito completo eterno y que tu salvación está seguro, entonces debes tener la misma convicción de lo que dice la palabra de Dios. Y tienes que vivir acuerdo a ella. ¿Están conmigo? Pero no es a fuerzas. Dios no está buscando un robot. Está buscando hijos, siervos, como escuchamos hace 8 días. Hijos siervos y hijos obedientes. Y llevo otra pregunta. Y ahorita vamos más a la carne, ¿ok? Otra pregunta. ¿Por qué preguntamos eso? ¿A quién debemos agradar? En esa situación, ¿qué debo hacer? Yo creo, preguntamos eso porque aún muchos cristianos no tienen una convicción moral bíblica. Por eso existe la pregunta, ¿a quién debo obedecer? ¿A quién debo agradar? Si tomamos un paso atrás y le vemos las dos opciones. Si sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué cuestionamos obedecerlo? ¿Por qué la iglesia cristiana no se atreve a hablar lo que debe hablar? Tristemente, si buscas temas sobre eso, y no estoy diciendo que nosotros somos perfectos, no, mucho menos, pero estamos en la búsqueda de la excelencia, amén. Pero ¿por qué es muy difícil? Yo lo hago muy seguido. Yo busco en Google, yo busco en YouTube, yo busco y sobre todo iglesias, por decir, grandes, que predican acerca de esas cosas. Y a veces es muy difícil encontrar temas. ¿Por qué? Porque hemos apartado nuestra espiritualidad y nuestra vida diaria de la palabra de Dios. Tristemente, la espiritualidad de la iglesia cristiana se ha convertido en eventos emocionales, en lugar de una convicción personal y una razón en por qué yo hago lo que hago. La palabra de Dios no debe ser una opción buena onda para mi vida. La palabra de Dios debe convertirse en lo que pienso, la razón en por qué decido hacer o no hacer lo que hago o no, lo que no hago. Debe ser mi ADN, lo hemos hablado de eso antes, ADN espiritual, ADN moral. Debe ser la regla de lo que guía mis decisiones. La manera en cómo voto, la manera en cómo voy al trabajo, la razón en por qué yo camino en el camino donde estoy. ¿Sí me explicó o no? Es por causa de la palabra de Dios que debe traer convicción a mi corazón. Y lo que vemos la semana pasada es por esa razón que Dios envió al Espíritu Santo para traer convicción del pecado al mundo y acercarnos más a Dios. Pero ¿por qué es tan difícil, aún dentro de hermanos cristianos, tocar ciertos temas acerca de integridad, moralidad, la convicción del pecado? No juzgues, no juzgues. Dios ama a todos, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. ¿Cierto o no? Y Dios quiere traer ese respeto a nuestros corazones. ¿Para qué? No por su bien. Él sabe quién es. Lo cantamos hoy. Aleluya. El gran yo soy. Él sabe quién es. Entonces, ¿por qué ponen esos estándares? Por nuestro bien, para que podamos entender quién es Él y acercarnos a Él. Amén. Lucas capítulo 12, Jesús habla de ese mismo punto.
¿Quién debemos agradar? ¿Quién debemos hacer caso? Yo creo que fácilmente también la palabra tiempos difíciles o tiempos de dificultad, Pablo también está hablando de tiempos donde las personas fácilmente son engañados o movidos de lo que es lo correcto o lo que sabemos que es lo correcto. Dice la palabra de Dios que se levantará un espíritu contra Cristo. Y si se puede, va a intentar, y ha logrado, tristemente, hasta engañar los élites o los elegidos. Está hablando del cuerpo de Cristo Jesús. Y Jesús mismo habla de eso en Lucas capítulo 12, versículo 4 a 5. Dice, amigos míos, fíjate cómo habla Jesús. Está hablando de como un amo hacia su esclavo. No, ¿cuál es la forma en cómo habla Jesús? Al mismo nivel, ¿no? Él está compartiendo un concepto de lo que Él quiere que sus amigos entiendan. Alguien que está hombro a hombro con Él, ¿sí? Amigos míos, dice Jesús, no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida. Más que eso, no pueden hacerles daño. Tengan más bien, ¿qué? Temor de Dios. Pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben tener temor. Jesús está hablando en ese momento no como rey. Él está hablando como un cuate. Él ve la angustia que hay en sus discípulos. Porque ellos tenían razón a angustiarse. ¿Por qué? Porque en ese tiempo quitaban la vida de los cristianos. Y unos 10 años después, bueno, justo después, unos 5 y hasta 15 años después, fueron los primeros mártires de la primera iglesia cristiana. Lee el libro de Hechos, ¿no? Y hablamos de eso la semana pasada y la conversión del apóstol Pablo. Entonces, ¿quién tiene razón a angustiar? Ellos. Entonces, por eso Jesús está hablando con ellos y dice, mira, no te angusties, no temes a los hombres, porque solamente pueden matar tu cuerpo, pero sabemos que hay mucho más que esta vida terrenal. Hay mucho más de solamente vivir aquí en esta tierra. Hay un propósito eterno. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús. Yo recuerdo que yo llegaba de la escuela casi diario, con corajes, con frustración y hasta con llanto a veces, de dolor, de llorar, por las burlas, por el bullying, por muchas cosas. ¿Por qué? Dos razones. Uno, no eran muchos cristianos que vivían, o personas que decían cristianos vivían como yo tenía la convicción de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y dos, era uno de los únicos vírgenes en mi salón. ¿Dijiste eso? Sí, ¿por qué no? Vivir apartado para Cristo Jesús no es una vergüenza. Hoy día estoy agradecido a Dios por mi esposa y mi convicción que somos los únicos, uno por el otro, amén. Pero tanto bullying, yo llegaba a veces a abrir mi locker lleno de pornografía. No sé cómo se metieron, pero metieron ahí y llenaron las cosas y me decían reverendo, rev, porque yo cargaba mi Biblia en mi mochila. Oye, reverendo, no debe estar viendo esas cosas. Mira, no, que tú bien cristiano. Y yo quitándolo para llevarlo a la basura. ¿Por qué? Porque yo quería establecer algo. Yo creía en lo que dice esta Biblia y lo creo hasta la fecha. Pero dice, vendrán tiempos difíciles y va a ser duro y más duro y tal vez más difícil, pero donde la oscuridad sobreabunde, la gracia de Dios y la luz de Dios. Me encanta el versículo del día de ayer. No sé si ustedes usan YouVersion, pero el versículo del día ayer me gusta cómo lo pusieron. Dice, la oscuridad, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad aún
no ha podido apagarla. Eso es cierto, tanto hoy como ayer. Y mañana también. No ha podido apagar la luz. Si tú decides, joven, matrimonio joven, papás, entrene a tus hijos, guíelos desde pequeños. Y cuando son grandes, nunca apartarán de lo que dice la palabra. Solteros, escúcheme, si ustedes toman la decisión de guardar la palabra de Dios en su corazón, Él siempre te va a respaldar. Hay tiempos difíciles, hay momentos que requiere una decisión. Y la gente hasta que te puede odiar. El otro día, mi esposa y yo estábamos viendo una película, creo que era italiana, pero doblado en español. Entonces se veía medio raro para mí, los labios y el idioma. Pero decía, no recuerdo cómo se llamaba la película, pero se trataba de eso. Que un señor, el pueblo, está en un pueblito allá en Italia, y están cansados, hay basura por todos los lados, la ciudad está sucio, los perros se hacen así donde quieran, no hubo como leyes, ¿no? El tráfico era un caos y todo, nadie pagaba impuestos y las cosas estaban en un desorden total. Entonces el pueblo grita y dice, queremos orden, queremos eso, no queremos vivir así. Entonces toda la película se trata que ponen un hombre que es uno de los mejores negociantes, hombres de negocio, sí, negociante, en su pueblo, que tienen el mejor reconocimiento de integridad. Y todos votan no, sí, él lo va a hacer, él va a cambiar el pueblo y así. Entonces lo votan y ponen a él como alcalde del pueblo. Después de 3 meses, no tenía ni policía en ese pueblo, imagínense. Entonces él establece policía, leyes de tránsito, y empieza a poner leyes en orden, cosas, y llegaban a cobrar multas a la gente. Y pues, ¿qué piensa que pasa? Hasta el sacerdote está quejando, porque ya perdió su charanguito de vender cosas en el templo, y etcétera, ¿no? Entonces empieza a poner orden. Y después, a la última parte de la película, yo estaba esperando como que, ¿qué va a pasar? La última parte de la película, todo el pueblo llega ahí y reclama su renuncia. No, que sale de ahí, no se va, no queremos que estés ahí. Dice, pues ustedes votaron por mí a poner orden, es la manera que se animen, etcétera. Dice, que no, así. Y entonces y después ve el desfile de otro alcalde que dice, lo que ustedes quieren lo vamos a hacer. Y así termina la película. Y termina la película que un desorden completo en el pueblo otra vez, así termina. Y yo digo a Laura como que, ¿qué onda con esa película? ¿Cómo termina, no? Y Laura me dice, pues nuestra sociedad hoy día, el mundo, no es así. Digo, wow, pues sí. Decimos que queremos la santidad de Dios, decimos que queremos ver salvación, decimos que queremos orden y hay mucho caos y las cosas están mal, pero cuando la palabra de Dios nos exige o nos pide un cambio interno, ¿qué decimos? No, pues votamos por otro, no me gustan estos cambios. Pero hoy día es el día de tomar una decisión. ¿A quién vas a temer? ¿Al hombre, lo que dice la sociedad que es correcto? ¿O decir, yo voy a poner mis pies sobre la roca y realmente voy a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña que es correcto? Porque es lo que el mundo necesita, es lo que la iglesia necesita, es lo que nosotros como familia, como individuo, como cristiano necesitamos. ¿Cierto o no? Proverbios 11:3 dice, la integridad guía a los hombres rectos. Guía a los hombres rectos, son guiados por medio de su integridad. No lo tengo en pantalla, pero anota Salmos 41. Estaba meditando y Dios habló en mi corazón en la alabanza de este versículo. Salmos 41, versículo 12. Y a mí, sosténme por causa de mi integridad. Permíteme estar en tu presencia para siempre. Para caminar en integridad, es lo que estamos hablando los miércoles, y para caminar y ver un cambio radical de nuestra sociedad, como vimos la semana pasada, empieza
por nosotros, ¿cierto o no? Una razón, porque yo creo, porque luchamos con esto, es porque tal vez realmente no creemos que Dios es omnipotente. ¿Por qué luchamos tanto con lo que la gente dice? ¿Por qué tememos tanto a la opinión del incrédulo? Porque realmente hay una lucha interna por lo que piensan otras personas. ¿Por qué queremos agradar a esas personas tanto? Yo creo que porque existe una idea errónea o la ausencia del entendimiento de la omnipotencia, o sea, que Dios es todopoderoso, de Dios. Porque si realmente conocemos a Dios como es, y si realmente entendemos que Él es el gran yo soy, que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, ¿por qué voy a tomar tan en cuenta lo que dicen los demás cuando van en contra de mis principios bíblicos? ¿Por qué voy a respetar a las ofensas de los que están en el trabajo ofendiendo y tomando al nombre de mi Salvador en vano? Y no digo nada porque no quiero ofender. No, pero a ti te ofenden. Bueno, espero que te ofenden cuando hablan así. Si no te ofenden, pues tienes que checar tu corazón. ¿Por qué el mundo se puede ofender al cristiano y a nosotros libremente y estamos tan callados y tan a gustos? ¿Por qué? Porque hay ese temor de nosotros hacia ellos. Pero es como dice la palabra, como un león rugiente, anda Satanás devorar. Y nuestro anciano, parte de nuestro equipo, Milton, me dijo que escuchó hace tiempo el estudio de el león que tiene el rugido más fuerte es el que tiene menos dientes. ¿Por qué Satanás ruge tan fuerte y hoy día tan abierto? Porque no tiene poder, no tiene dientes, está chimuelo. No puede lastimar y destruir al cristiano, porque contra las puertas las puertas de Hades no puede contra la iglesia. Amén. Pero tememos eso porque realmente no tenemos una convicción tan profunda que nos conmueve de quién es Dios y por qué lo adoramos. Unos han dicho que creen que hay dos poderes que existen en esta vida. Está el poder de Dios, está el poder de Satanás. Yo quiero desafiar esa ideología o esa idea. Yo digo que no existen dos poderes, existe solo uno, el poder de Dios. Porque todo otro poder, los voy a enseñar por la escritura, todo otro poder existe porque Dios lo permite. ¿Sí? Romanos 13, versículo 1 y 2, dice, no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a lo establecido por Dios y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Entonces vemos aquí, Satanás no tiene poder más de lo que Dios le permite. Existe un solo poder sobre los cielos y la tierra y lo que hay abajo de la tierra. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Entonces, ¿por qué caminamos bajo temor? Por la opinión de otras personas, por lo que puede decir acerca de nosotros, sabiendo que Dios tiene todo el poder del universo. El poder que tiene Satanás es prestado. Dices, pero él abusa de su poder. Así es. Bienvenido al club. ¿Cuántos de nosotros no abusamos del poder que Dios nos ha dado? Apocalipsis capítulo 19. 4 veces en el Nuevo Testamento se encuentra la palabra aleluya. Hoy lo cantamos, ¿no? 4 veces se encuentra en el Nuevo Testamento y se encuentra cada uno de esos 4 en el capítulo 19 de Apocalipsis. Yo voy a leer versículo 1. Dice, aleluya,
la salvación, la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Cuando dan referencia a quién es el poderoso. Todopoderoso. Aleluya. Quiere decir que Él es el único. Él quiere decir que Él recibe la salvación. Dice, la salvación, la honra, la gloria y el poder. La salvación, Él es Cordero de Dios. Dice, la honra, Él debe ser honrado y Él es autoridad suprema. La gloria y poder quiere decir que Él es el único que tiene presencia para cambiar el mundo. Su presencia, su misma presencia cambia el mundo, cambia corazones. Si realmente creemos que Dios es todo poder, ¿por qué vivimos tan preocupados siempre entonces? ¿Quieres saber por qué yo creo? Porque batallamos en esa área de la confianza. Porque realmente al fondo de nuestro corazón, yo pienso que hay muchas personas que son sinceras. Pero también yo creo que hay personas que son sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice la palabra, pero batallamos en expresarlo o vivirlo. Decimos, confío en ti, Dios. Pero al siguiente momento estamos tan preocupados por las cosas naturales. Estamos tan preocupados por lo que va a decir el jefe. Estamos tan preocupados que va a decir el esposo o la esposa incrédula. Estamos tan nerviosos que ¿qué va a ser mi hija, mi hijo joven que va a la escuela y tiene esas tentaciones? ¿Qué van a hacer? Eso es temor. Eso no es autoridad. Eso no es poder. Cargamos esas cosas y que lo cargamos. ¿Por qué? Porque realmente no estamos confiando en Él. Porque si realmente tenemos una confianza sincera en Dios, podemos caminar sinceramente, tranquilos, sabiendo que Él va a hacer las cosas porque Él es dueño de todo. Él tiene mi hoy y mi mañana en sus manos. Tememos más a los hombres que a Dios. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos, ¿qué? Ayuda. Si estás nervioso, nerviosa, preocupado por lo que puede decir la gente, ¿qué necesitas hacer? Acerca al trono de la gracia. Confiadamente. ¿Por qué no dice acércate a Dios? ¿Ves cómo lo dice Pablo? ¿Qué dice? Acércate confiadamente. Pues yo creo en ti, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si tú quieres, Dios. No, yo soy hijo. Dios, yo creo que tú lo vas a hacer lo que tu palabra dice. Yo confío en ti. Yo no temo al mundo, yo no temo a los hombres. O bueno, puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo mucho temor de eso. Me siento nervioso. Lo entrego a ti, haz lo que tú quieras. Yo me someto a tu autoridad. Confiadamente, con pantalones en otras palabras, que entras y estás ahí. Porque los hijos tienen derecho a pedir a papá lo que papá quiere dar. ¿Y qué quiere dar papá a los hijos? Todo, toda bendición. Pero hay tantos que están bajo la esclavitud de preocupación y de miedo. No te he dado un espíritu de temor o de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Camina confiadamente. Pide a papá que te da el poder del Espíritu Santo. Libérate del temor del hombre. Ya no vives, hijo, bajo esa carga, ya no más. El temor del Señor establecido en tu corazón crea una guía moral y te ayudará a tomar las decisiones correctas conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Yo uso muchas veces el ejemplo de papás con sus hijos, ¿no?
¿Cómo es el recién nacido, el niño de 2, 3, 4, 5, 6 años y las etapas de la vida? Después joven, adulto joven, y luego ya jóvenes ya casados y después ya tienen su propia casa. Primero empieza el hijo a obedecer por causa de las consecuencias del castigo. ¿Cierto o no? ¿Por qué tenemos tanta inmoralidad en la iglesia cristiana? Porque hay personas que no temen el castigo de papá. Así de sencillo. No, pues él no va a hacer nada. Es que tú no lo conoces. Mi papá tiene leyes escritas y normas de conducta que espera de su hijo. Yo no sé cómo manejas tu casa, pero en mi casa mis hijos van a recoger, van a obedecer y van a dar honra a sus padres. Si no, tenemos una vara ahí colgada en la pared que se llama disciplina. Ahí la bajamos y la damos. A mí no me da pena decirlo. Hay muchos hoy día, hasta adultos, que necesitan la vara de papá. Dentro y fuera de la iglesia cristiana. Los amo. No tememos el castigo. Vendrá un tiempo cuando ya no hay gracia. Viene la ley. Estamos preparados, estamos caminando. Y Él nos da, como un buen papá, te da una oportunidad a cambiar tu actitud. Así se llamaba, mi papá llamaba la disciplina a nosotros el corrector de actitudes. ¿Por qué? Vas a tener la actitud de gratitud, hijo. Y si no, saca el cinto, saca la vara y órale. Sí, que ya aprendí. Es un proceso, pero no debes vivir en esa temporada o en esa etapa toda tu vida. No es el anhelo de ni papá tiene ese anhelo. A ver, papás, ¿cuántos de ustedes quieren sacar vara todo el tiempo a sus hijos? Pues no, aunque los jóvenes no lo creen, no queremos, pero a veces es necesario, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Luego con madurez, obedece por causa de ¿qué? Por su amor a papá. Por eso dice Jesús en Juan 14, versículo 15, si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. Él está hablando supuestamente a discípulos maduros. Viene un tiempo, yo recuerdo, viene un tiempo de disciplinas, de castigo, de crear un temor. Yo creo que yo tenía como unos 8 años. Ni recuerdo lo que mi hermano y yo estábamos haciendo. Pero yo hice algo que no debería ser. La pegué o algo, no me recuerdo. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ve a tu cuarto y espera hasta que llegue tu papá. No, yo ahí lloré así. Es que viene. Y yo asomando la ventana. ¿Cuándo viene? ¿No? Y luego veo su carro, tiene un carro de ventas. Su carro de ventas entra por ahí a estacionarse. Ya llegó, mi papá ya llegó. Y ves, entra mi papá. Y nada más se sienta ahí conmigo y dice, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué me pasa? La disciplina, yo me porté mal, yo soy mal. ¿No? Mi papá dice, ¿ya aprendiste la lección? Sí, perdóname, papá. Ok. Has hecho mayor disciplina a ti mismo de lo que yo puedo hacer. Así me dejó y se fue. ¿No? ¿Pero por qué? Porque desde pequeño yo entendí la autoridad. Papás, necesitamos poner orden en casa, que entienden quién es papá. Cristiano, necesitamos entender quién es papá Dios. Y cuando entendemos eso, hoy día yo puedo hablar con mi papá con tan cercanía. A veces él me habla como un amigo ahora y compartimos cosas y oramos uno por el otro y platicamos de teología, de cosas de la Biblia, de cosas de la vida como amigos. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo un amor hacia Él, porque ahora ya soy maduro y yo respeto a Él. Él no exige ese honor de mí. Yo lo doy porque lo amo, porque es mi papá. ¿Sí me explicó?
Debe ser lo mismo con Dios, que cada uno de nosotros llegamos a un punto en nuestro caminar con Dios que Él no tiene que exigirnos que obedecemos, que seamos morales, que seamos íntegros. Si no, ok, te voy a dar, hijo. No, que sea de nosotros un amor hacia Él y decir, yo te quiero, yo te amo, Señor. Por eso voy a obedecer tu palabra, porque tú eres grandioso y yo te quiero, yo te amo. Amén. Hoy día tenemos una falsa idea. Si me permites 3 minutos más, vamos por terminar. Yo creo que hoy tenemos una falsa idea o una doctrina incompleta acerca de la gracia. Porque realmente no nos arrepentimos de nuestros pecados. No hay confesión verdadera de los pecados de nuestra parte hacia Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es como el cristiano hoy día oran muy seguido? Dios, perdóname por lo que he hecho mal. Perdóname, Jesús, gracias Dios por tu bendición. Amén. O algo similar. Eso no es arrepentimiento, hermano. Eso parece mucho a lo que dice el profeta Jeremías. Versículos 8 al 11 de capítulo 7 dice: lo que veo es que ustedes confían en palabras mentirosas. Está hablando al pueblo de Dios. Que para nada les sirven, hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, le queman incienso a Baal, adoran dioses falsos y siguen a dioses extraños que nunca antes conocieron. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invocan mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? ¿Acaso esta casa donde se invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo eso. El arrepentimiento quiere decir un cambio drástico de lo que yo he hecho y ya no lo hago, o no tengo un anhelo a hacerlo jamás. Pero hoy día estamos bajo la idea de gracia que pues Dios me perdona cuando le pido perdón. Eso no es arrepentimiento. Es una conciencia que estás conscientemente preparando a pecar para después pedir perdón. Haz eso con tu esposo, con tu esposa, con la ley de este mundo y ver qué pasa. El maestro evangelista Bill Hayes lo dijo así: deje de llevar tus pecados a la cruz. En su lugar, lleve tu pecado a la cruz. Lleve el pecador, a la cruz. Deje de llevar tus pecados a la cruz. En su lugar, lleve el pecador a la cruz. Para que sea restaurado y cambiado. Jesús quiere que lo obedezcamos por amor y reverencia. El temor del Señor es mi guía para no caer en el pecado. La palabra de Dios es mi guía para no caer en lo que no debo hacer. Y en conclusión, para terminar, 2 caminos de la vida, o 2 caminos que se encuentran. Número 1, el camino de la destrucción. Necesitamos entender eso para no caer en la destrucción. El camino de la destrucción, ¿cómo empieza? Primero, con la tentación. Con una tentación. Hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, o decir, comportarse de una manera que va en contra de tus convicciones personales y la palabra de Dios. Pero aún no es pecado, es una tentación. Jesús mismo fue tentado. ¿Lo bajamos un poquito la música, por favor, chavos? Tentación. Después es un pensamiento. Todavía está en el balance de convertirse en un pecado o no. Por eso dice Pablo: toma cautivo cada pensamiento y lo sometes a la autoridad de Cristo Jesús. Si no lo haces, se puede convertir en un pecado. Y cuando ya pecamos, se convierte en esclavitud. Eso es el camino de la destrucción. Pero Jesús dice: yo he venido para darles vida, y vida en abundancia.
el camino de la vida, primero empieza con el temor de Dios, el temor del Señor. Y eso me lleva a guardar su palabra en mi corazón. ¿Qué dice el salmista? Guardo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y cuando guardo la palabra de Dios en mi corazón, eso convierte en un amor verdadero de mi parte hacia Él. ¿Y qué produce? Libertad. Ya soy libre en Cristo Jesús. Y después el camino o la vida, ¿cómo es? Yo puedo caminar y experimentar las abundantes riquezas de su gracia. Nos ponemos de pie, por favor. Damos gracias, Señor, esta mañana. Hemos visto hoy, Señor, que tu palabra nos dice que somos vencedores, que podemos vencer el maligno, pero no podemos temer al hombre. Pon en cada uno de nuestros corazones una convicción de honrar más a ti que al hombre, de respetar más a tus leyes, a tus ordenanzas que los de este mundo. Danos ese poder, Señor, que viene a través de tu Espíritu Santo, esta revelación que podemos ser empoderados a caminar en santidad. Guíenos, Señor, corrígenos en las áreas donde no estamos caminando como tú quieres. Guíenos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Si estás conmigo, dile: te necesito, Espíritu Santo. Fluye en mi vida, ven, me acerco a ti. Quiero que esta amistad sea más cerca. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen amén, amén.